¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta charla magistral que ahí está don Felipe nos está acompañando ya. Darle la bienvenida en nombre de primero la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro, Chile Tech y Corfo, que hace posible que tengamos esta charla presentada a todos ustedes. Esta charla es parte de las actividades que desarrollamos como Talento Futuro y Universidad Católica de Temuco en el marco del diplomado para la formación de auditores externos de la ley REP. Y en esta oportunidad vamos a ofrecerle a ustedes una reflexión, una conversación que va a dirigir don Felipe Sabando, que ya lo presentaré, sobre los obstáculos, los desafíos que ha tenido la ley REP, que ya cumplió 10 años. Felipe es ingeniero químico, es máster en ciencias de la ingeniería también, ha sido ministro de los tribunales ambientales de Santiago, titular en el área de las ciencias, ¿cierto? Tiene una vasta carrera en el mundo también laboral, ha sido autoridad también en entidades públicas y privadas, es consultor, hoy día vive la mitad de su tiempo en España, la mitad acá en Chile, ahora afortunadamente lo pillamos en Chile, no en gira. Así que bienvenido, don Felipe, muchas gracias por esta presentación. A todos los asistentes les quiero informar que abajo en la sección de preguntas y respuestas de Zoom, ustedes podrán ir dejando sus preguntas y respuestas. Yo las voy a ir moderando al final de la presentación de Felipe para no interrumpirlo y voy a ir haciendo una pequeña selección, si son muchas, para que Felipe pueda contestarnos con su conocimiento y su vasta experiencia. La presentación y todo este programa está más o menos pensado, planificado para que dure una hora, así que en ese tiempo vamos a tener presentación, conversación y vamos a responder preguntas. Felipe, muy buenas tardes, bienvenido a esta charla y te dejo el micrófono para que usted ahí también pueda presentar, utilizar la presentación que traes de soporte para comunicarnos ahí todo lo que tenemos que saber de la ley REP a sus 10 años. Muchas gracias, Boris. Buenas tardes a ti, a todos los presentes. Vi varios nombres conocidos, así que vale la pena quizás que haga una pequeña aclaración de que lo que vamos a conversar, así lo planteo yo como una conversación, que espero que se transforme en diálogo hacia el final, trata de una visión, ¿ya? Una visión de lo que han sido estos casi ya 10 años de la ley REP, pensando en las lecciones que nos ofrece para los futuros 10, 20 o más años, ¿ya? Porque este es un proceso que hemos iniciado ahora, pero que, sin embargo, debiera continuar y acompañarnos por mucho tiempo, ¿ya? Por eso es que esta presentación se titula Obstáculos y Desafíos, ¿ya? Con esta mirada que es solo mi opinión, ¿ya? No pretendo tener una respuesta absoluta en ese sentido, y que difiere un poco de lo que estamos viendo en el diploma, que estamos entrando de lleno en la lógica de la auditoría, ¿ya? Y acá lo que me gustaría es examinar desde distintas aristas, ya qué es lo que ha significado la ley REP, pensando en esto que son los obstáculos y desafíos. Para eso, la presentación que les preparé ya tiene esta bonita imagen, ¿cierto?, de la hoja de ruta de la economía circular para Chile, ya, donde entendemos que la responsabilidad extendida del productor juega un rol clave, esencial, por lo voluminoso de los residuos que están involucrados, por su peligrosidad también, pero que tiende a ayudarnos a cumplir con este objetivo, ¿ya? Que nos ha sido esquivo. Vamos a mirar por qué yo opino eso, examinando primero, ¿ya?, la tendencia y origen, ¿ya?, que nos lleva a conversar de una responsabilidad extendida del productor, para luego ver qué es lo que ha ocurrido con nuestros productos prioritarios o los residuos de productos prioritarios. Y más que la concentración en la cifra, a mí me interesa conceptualizar cuestiones que están ocurriendo, porque me parece que es ahí donde pudiera aparecer alguna situación que sea de mayor complejidad. También dar un examen a la institucionalidad, ¿ya? Porque nosotros nos gusta mucho hablar de la nueva institucionalidad ambiental. Ya llevamos 15 años hablando de la nueva institucionalidad ambiental, por fin la hemos completado, ¿ya? No sé si vamos a poder seguir llamándole nueva a esta altura, pero sin duda que significó un cambio superlativo respecto a lo que teníamos antes y comparado a la situación previa a esta institucionalidad ambiental. Es bueno recordar entonces por qué tenemos esta separación de funciones, cuáles son algunas de sus ventajas y, por supuesto, hacer énfasis en los desafíos
que se presentan ahora hacia el futuro en función de ciertas desviaciones que yo creo que están existiendo a nivel institucional. Por último, no podemos olvidar dos elementos que son protagonistas de esto. Uno es la infraestructura, ¿ya? Que posibilita que estas cosas ocurran, ¿ya? Y que, como bien sabemos, no es trivial, ¿ya? Poder materializarla, o sea, desarrollar proyectos que nos permitan hacer una adecuada gestión y, en particular, promover la valorización es un desafío enorme, ¿ya? Y por eso amerita un capítulo por sí mismo. Y finalmente cerrar la discusión con quiénes son los protagonistas de esto, los actores principales, el reparto que está llamado a darle vida a esta obra, que significa materializar la implementación de la responsabilidad extendida del producto. ¿Ya? Entonces, con este mapa, es una presentación breve, insisto, más bien conversacional, quiero que sea más bien de opinión. Vamos primero a revisar esto de la tendencia origen y yo me centraría básicamente en tres elementos. ¿Ya? El primero de ellos tiene que ver con la preocupación por lo ambiental. ¿Ya? Si bien en la historia de la humanidad esto siempre ha existido, ya cuando nosotros hablamos de la preocupación ambiental moderna, actual, contemporánea, nos referimos a este movimiento más bien progresista que surge por allá por los años 70, ¿ya? Y que se consolida ya en la Declaración de Río del año 92. Hay hitos interesantes, ¿ya? Porque empiezan algunos países a promover la creación de una institucionalidad, ya los ministerios del medio ambiente, una serie de leyes interesantes, donde destaca el caso chileno que en su constitución en el año 80 aparece esta idea de proteger el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. ¿Ya? Y por eso quizás hoy en día suena un poquito anacrónico que no tenga otra denominación un poco más actual. Hay que atender que su origen viene de esa discusión que se dio por ahí por los años 70. ¿Ya? Por eso es que no incorpora este concepto que a mí me parece que es esencial y que la verdad que se formula en los años 80, ya un trabajo más o menos largo de la Comisión Brundtland, perdón, y que habla del desarrollo sustentable. ¿Ya? Finalmente es en la Declaración de Río donde aparece no como una definición, pero atraviesa varios de los principios que ahí están inscritos y que habla de esta necesidad de promover, ¿ya? Un desarrollo, ¿ya? Que sea capaz de satisfacer las necesidades de la generación presente, pero sin hipotecar las posibilidades de satisfacción de esas necesidades, pero por parte de las generaciones futuras. ¿Ya? Eso ha caído un poco en el olvido, yo diría por varias razones, pero la fundamental es porque el concepto de desarrollo está en discusión, ¿ya? Está en discusión política. ¿Ya? Y por eso hay gente que es desarrollista o antidesarrollista, por ejemplo, como una postura, y yo creo que se ha perdido un poco el sentido original de esta frase. ¿Ya? Esto es complejo porque nuestra legislación define precisamente el desarrollo sustentable ya, en el corazón ya, de lo que es la protección del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y se entiende ese derecho como una cuestión amplia, ya que protege la salud de las personas, su calidad de vida, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental. Por lo tanto, es bastante más evolucionado el concepto, ¿ya? Y me parece de interés que lo discutamos hoy porque tiene que ver entonces con los principios que están detrás y que son fundantes precisamente de la ley REP que aparece el año 2016. ¿Por qué? Porque la ley REP lo que intenta hacer es materializar este principio de la internalización de los costos de la contaminación. Yo creo que es uno de los dos grandes principios que están detrás de toda la regulación industrial, prefiero llamarle yo más que ambiental, porque lo que es regulado es la industria, ¿ya? Con sus efectos sobre el medio ambiente. ¿Ya? Entonces, cuando entendemos que todo aquel que emprenda alguna iniciativa debe incorporar en su estructura de costos, ¿ya? Los efectos que está generando, o sea, evitar externalizarlos hacia el ambiente, ¿ya? Y eso con el efecto que tiene para las personas, para los ecosistemas, ¿ya? Entendemos entonces que se está operando correctamente este principio de internalización de los costos de la contaminación. No confundir con esa caricatura que se hace de contamina paga, entonces yo puedo pagar para contaminar. No es eso, ¿ya? Eso es una interpretación muy errada, muy reducida de lo que significa esto. ¿Y por qué? Porque esto sería importante, básicamente porque en la medida que esos costos son internalizados dentro de la estructura de ese emprendimiento, entonces no le estoy traspasando esos costos a las futuras generaciones. ¿Ya? Es de ahí que esta relación es tan importante y por eso si nosotros examinamos el informe de la Comisión Brundtland, ¿ya? Del año 87, veremos que los desafíos son, digamos, muy nítidamente vigentes al día de hoy.
¿ya? No se trata de metas que se trazaron en los años 90 que ya los países quizás más desarrollados lo pudieron cumplir y otros que están un poco más demorados y hay otros que les falta mucho y que queremos apoyarlo. No, son desafíos permanentes, ¿ya? Desafíos permanentes como la seguridad alimentaria, ¿ya? Desafíos permanentes como la calidad del aire, ¿ya? El desarrollo de las industrias. Por lo tanto, el contar con empleo, el contar con nuevas fuentes de energía que nos aseguren poder, insisto, satisfacer nuestras necesidades, son desafíos permanentes que, aunque esto se haya escrito el año 1987, sigue igual de vigente, ¿ya? Ahora bien, en esta lógica de polarización política, ya, como les decía, se evita hablar de desarrollo, ya por eso desarrollo sustentable se menciona menos y se habla mucho más ya de equidad intergeneracional, ya. Pero el término se queda corto, creo yo, respecto de cómo podemos seguir satisfaciendo las necesidades. Por ejemplo, lo que tengamos en materia de salud, lo que tengamos en materia de educación, depende un poco también de lo que está ocurriendo, pero mucho más evidente es cuando se trata de cuestiones productivas donde aparecen residuos, donde aparecen entonces impactos ambientales directos, y es ahí donde esto cobra más relevancia para la discusión de nuestra ley REP, ¿ya? Por eso es que cuando el año 2016 se logra por fin dictar esta ley, parte, diríamos entonces, de la nueva institucionalidad, llega un poco tarde, ¿cierto? Los países que son referentes para nosotros, fundamentalmente los europeos, países OCDE, ¿cierto? Yo vivo en uno de ellos, España, vivo en una ciudad que tiene un altísimo porcentaje de reciclaje, tiene mayor al 50%, situación de la cual los navarros están muy orgullosos, ¿ya? Claro, ellos dictaron sus leyes a este fin en los años 90. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos un rezago de alrededor de unos 20 años, tendrá que ver mucho, eh, si se fija con las curvas de PIB, como quienes yo también creo se relacionan la preocupación ya por estas necesidades. Se dice coloquialmente, primero hay que llenar la olla, ¿cierto? Tener algo de comer antes de preocuparnos de estas otras necesidades. Probablemente es cierto en muchos casos o correlaciona bastante bien la curva de PIB per cápita con la aparición de estas regulaciones y por eso es que nosotros entenderíamos que entrado ya este siglo, estamos en condiciones, ¿ya? Estamos en condiciones institucionales y económicas de poder abordar el desafío. Y por eso no, a mí no me parece de extrañar que esto aparezca recién en el 2016. Ya las discusiones ambientales, ustedes saben, estuvieron trabadas en esa época. Solamente basta recordar que la modificación de la ley 19.300 que logró un amplio consenso, ¿ya? Consenso donde, por ejemplo, se incorporó el concepto de cambio climático, además de toda la reforma institucional que da origen al CEA, al Ministerio del Medio Ambiente, etcétera, em, sino que también genera ciertas demoras en otros aspectos. Por ejemplo, que la implementación no fue inmediata. Hubo que esperar la aparición de los tribunales ambientales, que se postergó, ¿cierto?, en una discusión aparte, una ley especial del año 2012, y que eso es lo que permite la entrada en operación de la Superintendencia del Medio Ambiente, que ya había sido creada en el 2010. Pero particularmente nos relega a la situación del SBAP, el Servicio para la Biodiversidad de las Áreas Protegidas, que recién ahora, ¿ya? Recién ahora se logra materializar 15 años después, ¿ya? No solo 15 años después, sino que con problemas, ¿ya? Como afirmó la misma ministra de la cartera, es un ministerio que nace con ciertas complejidades, ¿ya? De las cuales vamos a tener que seguir trabajando, ¿ya? Tampoco se trata de que las leyes sean perfectas, pero uno desearía que vinieran con una mejor preparación, ya que la técnica legislativa pudiera prever de mejor manera ciertos conflictos y eso no repercutiera negativamente entonces en el desempeño de las instituciones y los efectos que trae eso para la sociedad. ¿Ok? Entonces, si vemos esto, no quiero hacer la cronología de la aparición del Código Sanitario, un montón de otros cuerpos normativos que son sumamente relevantes para esto. Quisiera fijar la atención entonces sobre esa necesidad, porque nosotros quizás nos demoramos un poco más que nuestros referentes, y con eso ya entrar en la discusión de la materia REP misma. Y aquí yo por lo menos prefiero irme directo a la conversación de los productos prioritarios, o bien de los residuos de los productos prioritarios de la ley REP, ya que hoy en día nosotros decimos que son seis. ¿Ya? Esto puede ser confuso para quienes no conozcan esta materia, por lo tanto, permítanme repasar algunas cosas básicas. ¿Ya? La definición de la ley incluía seis productos prioritarios, ¿ya? Que no son exactamente los que aparecen en la imagen, porque en esa definición inicial ya había una diferencia, y es que pilas, que está marcada con la letra P, y aparatos eléctricos y electrónicos estaban aparte. Y en este listado todavía no estaban incorporados los textiles. ¿Ok? Ya voy a explicar por qué esto me parece importante. En el transcurso, entonces, de la elaboración de los reglamentos, tiene que aparecer el decreto para ver cómo se van a hacer los decretos que fijan las metas y las otras obligaciones para la recolección y valorización de los residuos derivados de estos productos prioritarios. ¿Ya? Pero en definitiva se empiezan a ver ciertas cosas que no fueron previstas inicialmente.
Y es lógico. Alguien pensó que si hay dos clases de productos que tienen un mismo fin, generar energía, pudiéramos reunir pilas y baterías. Y suena bastante lógico, ¿ya? Pero en la práctica, lo que entendemos por pila y lo que entendemos por baterías son, ¿ya?, productos bastante distintos en cómo se manejan. Y por lo tanto, no es factible reunirlo, ¿ya? Por el contrario, si examinamos un poco los procesos, ¿ya?, para conducir a la valorización de pilas, nos encontramos que hay cosas que son similares a los de aparatos eléctricos y electrónicos, ¿ya? No solo eso, esos aparatos tienen pilas. Por lo tanto, hay una cierta afinidad mucho mayor que conduce entonces a la fusión, ¿ya? Aquí nos damos cuenta, o sea, esta definición legal que los concibió aparte, en realidad era innecesaria, pudiéramos haber solamente trabajado desde el principio en una sola cosa, eso es lo que hace administrativamente, y entonces se lleva un proceso adelante para conducir a la dictación del decreto respectivo, ¿ya? Luego, habría que pensar cuál es el efecto de la prensa o no sobre estas cosas, pero aparece la incorporación de los textiles, ¿ya?, que es un residuo complejo por distintas situaciones. El problema de la contaminación derivada, ¿ya?, de los textiles, la utilización de agua, la persistencia de los compuestos que están asociados, es un problema por sí mismo, ¿ya? Pero no solo eso. Ya, no solo eso, no solo la producción, no solo la aparición o la incorporación de plástico y por lo tanto la aparición de microplásticos derivadas de los residuos textiles generan otro problema. Y la disposición de estas materias es compleja, ¿ya? Porque no se pueden simplemente llevar a un relleno y en general está prohibido disponerlo con el resto de los residuos por los problemas de inestabilidad física que se generan eh, al ser acopiados. ¿Ok? Entonces, dado este problema de estabilidad física, son un residuo de particular complejidad. Em, ¿Cuál es mi primera reflexión respecto a estos productos prioritarios? Es que hemos incorporado, ¿ya?, un séptimo que parece como sexto, ¿cierto? Son los textiles, producto prioritario sexto, ¿ya?, que viene con una inconsistencia legal a la base, que no está incorporado en la ley, ¿ya? Y si bien la ley habilita y dice que el ministerio podrá incorporar nuevos productos prioritarios, ¿ya?, la verdad es que a mí no me queda tan claro que eso lo pueda hacer discrecionalmente y solamente por un instrumento de rango infralegal, o sea, por un decreto, una resolución, ¿ya? Porque los primeros seis están definidos en la ley. Entonces, eso plantea el dilema de si no debiera acordarse como sociedad, como se acuerdan las grandes cosas que nosotros pensamos que son importantes y que generan obligaciones para todos, eh, se discuten en el Parlamento, se discuten por ley. Debiera ser quizás una modificación legal. Esto tiene un impacto relevante porque entonces la duda que yo me planteo es si el órgano fiscalizador de estos compromisos, de estas obligaciones, en realidad puede fiscalizar un nuevo producto prioritario que no está incorporado en la ley, ¿ya? Eso es grave. ¿Ya? Eso es grave porque es una inconsistencia que evidentemente pone en tela de juicio la aplicabilidad de la ley REP sobre productos prioritarios que no estén definidos dentro de la ley. ¿Ya? Uno pensaría que es obvio que si me van a aplicar una ley tiene que estar claro qué es lo que me van a aplicar. No sería el caso. Y esto no solamente persigue a los textiles, sino a todas las futuras incorporaciones. Sería muy sano que eso fuera aclarado y fuera explicitado, ¿ya? Em, no solo eso, ya, no solo eso. El punto es, ¿quién está decidiendo entonces la incorporación? ¿Ya? Porque si es una incorporación discrecional, la autoridad de turno, la pregunta es, ¿hasta qué punto eso va a obedecer a criterios técnicos o no? Lo cierto es que si la discusión entonces no va a ser legal, va a ser solamente una resolución que inicia un proceso hasta la dictación de un decreto, la autoridad de turno tiene amplias facultades discrecionales, como se dice, pero podría ser hasta arbitrario, ¿ya? ¿Por qué lo digo y por qué lo planteo en este tono? Es porque yo creo que la institucionalidad ambiental de un tiempo a esta parte se ha politizado en exceso, ¿ya? Y las actuaciones políticas de la institucionalidad ambiental, después las pudiéramos mencionar más en detalle, son varias, ya son varias, ¿ya? Un fenómeno de esto tiene que ver con la polarización política e ideológica, si quieren verlo un caso extremo bien simple que no nos atañe directamente, de cambio climático, ¿cierto? Donde tenemos catastrofistas por un lado, negacionistas por otro, y la verdad que esa falta de diálogo ahí no conduce a mucho, pero sí nos complica los procesos, genera incertidumbres y esa falta de certeza para poder desarrollar proyectos que son complejos como estos, eh, la verdad, resulta en una dificultad mayor, una dificultad agregada, ¿ya? Dicho sea de paso, como mención, le pregunté a distintas IA
acerca de qué pensaban, digamos, cómo se ve esta lógica de obstáculos y desafíos, las respuestas eran muy genéricas, ¿ya? Y hablaban, claro, de una complejidad regulatoria, ¿ya? En general era lo primero que mencionaba. Pero no decían nada concreto, ninguna de las cosas que les estoy conversando el día de hoy. Por eso evité, digamos, copiar los resúmenes de lo que aparecía, pero si quieren dar, lo sugiero que lo vean para que vean que no hay mucha novedad, creo yo, ¿ya? Mucho lugar común. Por lo tanto, llamado la atención, ¿cierto? A los que son asiduos al uso de la IA, eh, pedirle cosas de repente a estos sistemas no son buenos para esta clase de análisis, creo yo. Em, Tengo una mano levantada por ahí, Henry. No sé, Boris, si la vamos a atender de inmediato, si ahí tú me aclaras o lo dejamos eso para el final. Yo Eh, prefiero que lo dejemos al final. Hay varias preguntas que han ido llegando también vale, al pregunta y respuesta. Entonces, para que sea un poquito más ordenado, no te interrumpamos. perfecto. Y vuelvo a invitar a que todos dejen sus preguntas ahí y yo las voy a ir haciendo de locutor para que tú las puedas contestar. Muchas gracias, Boris. Oye, voy a continuar entonces con esta mención. No quiero hacer, digamos, ni hincapié en ninguna de las IA que usé. Utilicé cuatro, ya para mirar un poco cómo se veía. No me satisfizo ninguno de los resultados. Creo que es parte de la naturaleza de los modelos. Son muy buenos para algunas cosas, para esto creo que no. Así que, dado que no nos trajeron sorpresa, voy a pasar a la lámina siguiente, donde me gustaría conversar de la institucionalidad. ¿Ya? Me costó encontrar una imagen donde apareciera la institucionalidad que no dijera que el SBAP todavía estaba en trámite. ¿Ya? Es un problema que yo tengo, ya hago clases de legislación ambiental y durante muchos años ocupé la misma lámina que se veía bastante antigua y la guardaba con cariño para decir, oye, seguimos esperando la materialización del SBAP. Hoy día yo creo que lo podemos celebrar como un logro, o sea, efectivamente es un avance institucional que se haya podido dictar esa ley. Lamentamos que no sea todo lo buena que debe ser, porque los actores involucrados también tiran la esponja en algún minuto. No pueden esperar una ley perfecta, hubo que sacar algo, pero sabemos que tiene complejidad. Em, yo supongo que todos ustedes conocen el marco institucional que está simplificado acá. Por ejemplo, aquí no aparece la Corte Suprema, ¿cierto? No hace la distinción más allá del Comité de Ministros, mucho más, pero todos entendemos de qué se trata la institucionalidad ambiental en Chile. Y si queda alguna pregunta, la podemos responder al final. Quisiera hablar entonces específicamente del rol de la institucionalidad ambiental en el marco de la ley REP. ¿Ya? Y el Ministerio del Medio Ambiente, comenzamos, ¿cierto?, por sus acrónimos, es quien va a generar la política pública. Y bueno, es el protagonista en el sentido de dar las definiciones. ¿Ya? Si eso es un rol general para toda la política pública ambiental en Chile, en particular aparecen las definiciones, como la de producto prioritario, ¿ya? Como la sugerencia de lo que va a ocurrir con las metas. ¿Ya? Reservé desde la lámina anterior un comentario que me parece muy importante, porque claro, como mi sesgo es negativo respecto de los desafíos que hay en cuanto a esas definiciones, quisiera destacar algo que es muy positivo respecto a cómo trabaja el Ministerio del Medio Ambiente en la generación de decretos que tienen un instrumento asociado en particular, ¿ya? Que a veces se invisibiliza, porque como queda escondido en tremendas carpetas administrativas, es un trabajo bien bonito, si alguna vez lo pueden estudiar, que son los AGIES, ¿ya? A mí me cuesta mucho aprenderme este acrónimo, pero es el Análisis General de Impacto Económico y Social, ¿ya? Que está asociado a la dictación de políticas públicas, ¿ya? Y para los que lleven más tiempo en este tema, quizás les es conocido porque habla de los AGIES en la dictación de normas primarias o secundarias, ¿ya? Y cuando aparece esa discusión de normas, por ejemplo, se valoriza cuánto va a costar, ¿ya? Los tratamientos que se requieren para lograr que emisiones de una cierta situación lleguen, alcancen a cierto nivel. Bueno, ese instrumento también está asociado, ¿ya?, a la dictación de decretos, ya, de metas y otras obligaciones. ¿Ya? ¿Y por qué digo yo que esto es importante? Porque ese análisis técnico, ¿ya? Es un análisis técnico, que no lo dice en su nombre, pero es un análisis muy técnico que valoriza, ¿ya?, efectivamente cuánto le va a costar a la sociedad, sea que el costo está internalizado solamente, ¿ya?, en quienes están produciendo estos productos prioritarios, ¿ya?, los generadores, ¿ya?, pero también incorpora los costos para la sociedad, para los gestores, incluso para el Estado. ¿Ya? Dado que aparece, ¿ya?, en toda esa matriz, aparece ese análisis, ¿ya?, hay una conclusión primera que es muy importante, que si la evaluación es positiva, esto no hay excusa para no abordar una situación que tiene una GIES que da sobre el parámetro que es uno, ¿cierto?, para incorporarlo. ¿Ya? Pero en los casos que decimos que tiene costos para la sociedad, nosotros decimos de todos modos, bueno, aunque tenga costos, es el costo que queremos pagar para mejorar las condiciones de nuestra generación y de las generaciones futuras, ¿cierto? Ese era el concepto que yo les recuerdo desde el principio que es importante. Y por
por lo tanto, por eso el AGIES da garantías, ya da buenas garantías de que hay un análisis técnico. Podemos diferir en los resultados, sin duda siempre, ¿ya? Pero cuando uno examina las metodologías, uno verá si es que hay supuestos, si las valorizaciones son correctas, las ubicaciones, los diseños, etcétera, ¿ya? Pero es un muy buen elemento para hacer una discusión bastante más objetiva que lo que tenemos normalmente, ¿ya? Y por eso le destino este tiempo a ensalzar ya un instrumento que a mí me gusta muchísimo, que está, insisto, muy escondido, muy invisibilizado dentro de la lógica de nuestra institucionalidad ambiental. ¿Ok? Así que bueno, habiendo hablado de las cosas buenas, ¿ya? Lo que no me parece tan bueno, insisto, es el marco discrecional excesivo, ¿ya? Que tenemos para estas definiciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque podríamos generar fenómenos de competencia que están previstos dentro de la ley precisamente a la luz de una discusión de una nueva definición de producto prioritario. No hay nada que evite que el gobierno de turno diga esta industria no me gusta y por lo tanto le voy a imponer nuevas obligaciones REP. ¿Ya? Em, Frente a esa debilidad, insisto, que tal como la tenemos, si no se resguarda por la incorporación de los residuos por vía legal, estamos frente a una problemática compleja. ¿Ok? Me reservo el otro problema del ministerio porque quiero mencionar primero el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente. De nuevo, quizá para todos es obvio, quienes fiscalizan y sancionan en Chile los temas ambientales es la Superintendencia del Medio Ambiente desde el año 2012. Pese a que fue creada el 2010, vale la pena mencionar por qué se demora ese tiempo en entrar en funcionamiento, y es porque la regulación ambiental crea esta superintendencia con enormes atribuciones, ¿ya? Insisto, enormes, ¿ya? Hay pocos órganos de la administración del Estado que tienen tantas atribuciones de fiscalización y sanción como la Superintendencia del Medio Ambiente, ¿ya? ¿Y por qué entonces esta demora? Porque se dijo que para poder compensar, ¿ya? Se estima necesario entregar estas atribuciones, pero hay que compensar esto, hay que balancearlo. Y en la lógica institucional de las democracias liberales occidentales, ¿ya? Ese control nosotros estimamos que lo tienen que hacer los tribunales. Y de ahí es que aparece esta idea de crear tribunales que sean capaces de revisar entonces las decisiones de la administración, en particular estas decisiones asociadas a la fiscalización y sanción, ¿ya? Que posee la Superintendencia del Medio Ambiente. De hecho, por eso es que todas las decisiones de la superintendencia pueden judicializarse, ¿ya? Porque entendemos que hay un amplio abanico de cosas que pueden ocurrir que son complejas y que son de grandes efectos, ¿ya? Sobre la industria, sobre el medio ambiente, como ustedes lo quieran enfocar. ¿Ok? Pero dicho esto, ya, la pregunta es, y a ustedes les podría parecer extraña, ¿es realmente la Superintendencia del Medio Ambiente la que debe fiscalizar esto? Y esto es como una pregunta extraña porque acabamos de decir que ellos son los que fiscalizan, ¿ya? Pero no tenemos que olvidar que la superintendencia, ¿ya?, fiscaliza a través de tres vías, ¿ya? Y la primera vía obvia es la propia, con sus fiscalizadores. No hay ningún misterio. La superintendencia todos los años en su cuenta pública al menos nos recuerda que tiene muy pocos fiscalizadores, cosa que yo no creo que sea cierta. Pero además, ¿ya?, tiene una amplia red de fiscalizadores ambientales que están en todos los demás órganos de la administración del Estado con competencia ambiental. Esto es, si hay un funcionario en la Armada de Chile, en el Servicio Agrícola y Ganadero, en alguna Seremi que tienen competencia ambiental, bueno, esos funcionarios también son parte de la red de fiscalizadores ambientales de la cual dispone la superintendencia para actuar de oficio, por denuncia o en su trabajo cotidiano y regular que es de programación y subprogramación de fiscalizaciones de carácter ambiental. Esa red, no tenemos una cifra publicada con periodicidad, todo, pero yo la última vez que le escuché a un superintendente mencionarlo era de más de 700 personas. Por lo tanto, el valor de fiscalizador hay que multiplicarlo inmediato por 10. ¿Ya? Ese es un primer detalle. ¿Ya? Entonces, la segunda cuestión, porque después están las ETFA, pero no quisiera entrar todavía en ese problema, es que si hay otros órganos de la administración del Estado que tienen competencia ambiental y por lo tanto fiscalizan desde esa óptica, mi pregunta, y vuelvo ahora al ministerio, ¿no serán funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente los que debieran estar habilitados porque tienen la competencia por los registros, por la información, por el Red C, los que debieran estar habilitados para esa fiscalización?
Eso me parece que es algo que, aunque no debiera impactar sustantivamente la implementación misma de la ley REP, sí impacta cómo se va a hacer el seguimiento, sí impacta la capacidad real del Estado para verificar el cumplimiento de estos compromisos y la materialización de ese principio de coordinación que a veces es tan esquivo, en que el Estado nos sorprende con la falta de comunicación entre sus distintas situaciones. Uno como ciudadano percibe que el Estado es uno solo, pero cuando se adentra en esto, uno empieza a ver que funcionan a veces como islas que no se comunican. ¿Ya? Entonces, esta idea de que el ministerio tenga que darse cuenta de cosas y denunciarlas a la superintendencia, pudiendo hacer la fiscalización dentro de sus propias competencias, es una materia que debiera analizarse, creo yo, porque creo que en realidad la competencia está arraigada en el ministerio. ¿Ya? Aquí no estoy discutiendo el monopolio que tiene, que me parece lógico, justo, súper racional, de que la superintendencia sea quien centralice la fiscalización. Pero ya tenemos el caso, existe la subprogramación y por lo tanto pudiera ser bien que parte de esos órganos de la administración con competencia ambiental sea naturalmente también el Ministerio del Medio Ambiente precisamente para abordar la situación de la IREP. Tenemos más situaciones, tenemos dos situaciones particulares de los otros dos servicios y ustedes pudieran decir, pero es tan relevante lo que digan los otros dos. Yo creo que hay un caso muy importante del SEA y que tiene que ver con los pronunciamientos de carácter ambiental sobre proyectos que pueden ser de gestión y valorización por una parte, ¿ya? Y que determinen en definitiva procesos que conduzcan a la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental. Pero también respecto de pasivos ambientales ligados a productos prioritarios, ¿ya? Que eventualmente también pueden ocasionar un problema que vamos a hablar más adelante, que es de permisología. Por lo tanto, no estamos exentos, no estamos ajenos, y cuando lo tratemos más adelante, adelanto mi conclusión, es que hoy la traba para recuperar cierta clase de pasivos ambientales, la traba más grande es el Estado de Chile. ¿Ya? Y cuando tenemos ese problema, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo al respecto. ¿Ok? Por último, dentro de la institucionalidad ambiental, diríamos lo más tradicional, ¿cierto? Aparece el SBAP. Y la pregunta es por qué aparecería el SBAP en una discusión de ley REP si no es parte directa de la biodiversidad de las áreas protegidas. Yo lo voy a traer a colación y quiero que me tengan un poco de paciencia para hacer una suerte de caso de estudio hacia el final de la presentación, donde demostrar por qué el SBAP puede tener mucho que decir y puede generar una situación compleja, ¿ya? Para entender qué es lo que queremos realmente hacer como país en una situación donde tenemos ley REP por un lado y tenemos el SBAP en paralelo y vamos a tener que inclinar la balanza. ¿Ok? Aquí aparecen otras situaciones y quisiera colgarme de lo que mencionaba recién respecto de la evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Y es que en Chile existen pasivos ambientales, muchos, ¿ya? Hoy día los tenemos estimados en más de 3.600. Les llamamos sitios con potencial presencia de contaminantes, ¿ya? Y lo cierto es que, si bien existen, no se ha visto gran actividad ya para hacer algo al respecto. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos? Bueno, la ley 19.300 define el daño ambiental y uno pensaría que el afectado sea una persona. Cuando es remoto, la verdad es difícil. El municipio, que no necesariamente tiene las capacidades, o el Estado de Chile, que a través del Consejo de Defensa del Estado tiene una unidad dedicada a los temas ambientales, habrían perseguido, digamos, a los responsables de esto, los habrían buscado cuando los conceptualizaron, cuando encontraron esta situación, hace unos prácticamente 15 años, ¿ya? Y lo cierto es que no. Ya, lo cierto es que no hay demandas ambientales ni cercanas a masivas por estos 3.600 pasivos ambientales que tenemos en todo el territorio nacional, eh, varios de los cuales afectan a muchas personas. De hecho, hay poblaciones que se ven afectadas por muchos, ya simultáneamente de estos pasivos, 20 pasivos que están a su alrededor y que pudieran contaminar aguas, pudieran contaminar tierra, etcétera. ¿Ya? Ahí yo veo una suerte de inefectividad respecto de cómo nosotros entendemos que están operando nuestras instituciones. Eso más o menos, no sé si se relaciona directamente con la actuación de los tribunales ambientales, porque los tribunales no actúan de oficio, o sea, no pueden iniciar una demanda por daño ambiental, alguien tiene que iniciarla, ¿ya? Parte de esos pasivos ambientales vamos a ver que están ligados a esto, ¿ya? Pero una buena explicación y un llamado de atención para todos nosotros es que parte de esa inactividad yo creo que se explica porque la mayor parte de los pasivos ambientales que tienen esta característica son del Estado de Chile, ¿ya? Por lo tanto, no hay un gran interés del Estado por demandarse a sí mismo.
¿ya? Y nosotros dejamos pasar cuando se discutió a propósito del royalty hace poco más de 15 años, qué se iba a hacer con esos fondos, y cuando en algún momento se previó recuperar esos pasivos ambientales, la verdad es que se prefirió instrumentos de incentivo local y de desarrollo productivo, ¿ya? Lo cual ha tenido un resultado diverso, pero más allá de eso es muy difícil entonces conseguir recursos para poder hacernos cargo de esta clase de pasivos ambientales. Para tangibilizar esto, si es que me quedó un poco abstracto la idea, lo vamos a revisar hacia el final de la presentación. Ahora bien, yo les decía, les mencionaba esta idea del SEA, lo que podía ser complejo. Pensemos solo en un ejemplo, ¿no? Yo sé que no es exactamente ley REP, pero me gustaría hacer hincapié en dos cosas. Claro, necesitamos capacidades y tenemos capacidades instaladas para tratar con algunos residuos. Por ejemplo, si a partir de envases y embalaje estamos recuperando acero, yo diría que no debiera haber gran problema para poder reconducir eso a los recicladores de acero y que eso funcione. Y eso está muy bien. Hay que identificarlos, tenerlos a la vista y avanzar con ellos. Fantástico. Pero el problema es cómo incentivamos a proyectos nuevos que necesitemos, por ejemplo, para un nuevo tipo de plástico. ¿Ya? O incluso si es que simplemente queremos hacer una valorización energética. ¿Qué vamos a hacer si hay incineración o pirólisis? ¿Ya? El ejemplo que yo les dejo acá al lado me llama la atención respecto de los plazos. ¿Ya? Son proyectos que se planteó hace muchísimos años, lleva más de 10 años en tramitación, con una judicialización larga, que precisamente no es un incentivo al desarrollo de proyectos. ¿Ya? Tenemos nosotros una estigmatización de todo lo que signifique incineración, recuperación energética, eh, que también sesga a la pirólisis, eh, y en definitiva no va a ser fácil avanzar con esa clase de infraestructura. Eso es sin duda problemático para la implementación de la ley REP, para alcanzar los compromisos que tenemos, las metas, ¿cierto? Y las otras obligaciones. En otros países que nosotros admiramos, nos encontramos tan desarrollados, el tema es fantástico la incineración. No olvidemos que el tema de los plásticos en general, si bien queremos todos hacer un gran reciclaje, hay plásticos que no son reciclables y que su destino alternativo a la disposición es la incineración. Mientras no cambiemos esa tecnología, tenemos que hacernos la idea, ¿ya? De que vamos a tener que incinerar o bien guardarlo. Y eso es complejo. Todo esto nos lleva, sin duda, al tema de la permisología. Ya, esta cosa que no, afuera de Chile no se entiende, no se entienden los plazos que tenemos, como que no los creen, ya, como que hasta que no los ven, y ven esta clase de cosas, como el seguimiento de este proyecto en particular, no se entiende, ¿ya? Y eso requiere una modificación profunda, ¿ya? A mi juicio, ese problema no es legal. Ya, o sea, yo de hecho creo que toda esta demora es ilegal. No se corresponde con la ley vigente. No necesitábamos la tramitación de este proyecto, que yo creo que tampoco va a entregar los resultados que promete, para acortar los tiempos de tramitación. ¿Ya? Particularmente yo de los temas que estoy viendo en la Unión Europea, ya, la definición de 47 proyectos mineros estratégicos que van a eximirse de algunos trámites y van a sufrir el acortamiento de muchos otros, ya, es parte de definiciones de la Unión. No hay discusión al respecto grande porque se entiende que es necesario. Uno pensaría que esta clase de proyectos debieran contar al menos, o sea, si no podemos arreglar el sistema completo, por lo menos debieran contar con una ayuda o un impulso desde el punto de vista de la permisología, porque necesitamos esta infraestructura. Si queremos realmente mejorar las condiciones con las que estamos operando, trabajando, debiéramos tomarnos en serio que esta lógica de conflicto, ¿ya? De partes no funciona, ¿ya? No trae el beneficio que necesitamos, aparte de las demoras de inversión, aparte de la postergación del necesario empleo, nos produce un problema ambiental serio, ¿ya? El que no podemos contar con nuevas instalaciones de valorización de estos productos prioritarios. Finalmente, yo les había prometido hablar un poco de los actores, y acá yo creo que hay muy buenas definiciones respecto de quiénes van a ser los generadores. Nos confunde, ¿cierto? Siempre hay un nuevo generador que hace la importación a medias de una cosa, la termina de hacer de otra forma, entonces nos genera una duda si es que realmente está en una figura, está en otra. Pero hay suficientes definiciones con hábito, con práctica, particularmente para los que van a hacer el rol de auditor, van a tener que hacer una buena interpretación de lo que ocurre con esas situaciones. ¿Ya? Pero entendemos que esos actores van a estar más o menos claros. Es ahora al principio cuando generó más confusión. Después ya vamos a tener el ejemplo de muchos otros que están, por lo tanto la incorporación de nuevos fabricantes o importadores van a caer rápidamente en una casilla. El ministerio está entregando la información.
información que por lo demás es pública, entonces es un estándar bastante transparente, no hay problema. Me voy a saltar al mercado de los consumidores, ¿cierto? Para ir a recolectores, ¿cierto? Gestores, donde están también las municipalidades, las empresas valorizadas, donde yo veo que hay un fortalecimiento de capacidades públicas, que mejor ejemplo que Corfo, que está haciendo posible este diplomado por una parte, pero también he visto otras iniciativas de Subdere que me ha tocado ver, donde están trabajando a nivel de gobiernos regionales y municipios, que me parecen muy interesantes, para facilitar entonces el compartir experiencia y tomar ideas que nos permitan materializar entonces mejores sistemas para esto. ¿Ya? Por lo tanto, en términos de identificación, yo creo que vamos bastante bien. ¿Ya? Yo creo que también los sistemas que tenemos disponibles nos permiten hacer una buena identificación. Mi pregunta es por qué eso no está más automatizado y eso me lleva al segundo de los temas, que es la interoperabilidad, ¿cierto? Si tenemos datos que todos manejamos de una cierta manera más o menos homóloga, me gusta el término, ¿ya? Entonces, claro, datos que tienen impuestos internos que los esté o de aduana y los puede acceder rápidamente el Ministerio del Medio Ambiente, deberían conducir a que el esfuerzo por obtener un reporte de lo que está ocurriendo con esto se limite a un clic y entonces los esfuerzos de fiscalización, por lo menos en ese aspecto, caen drásticamente, ¿ya? Y eso debiera ser un gran incentivo al cumplimiento. ¿Ya? Eh, ¿Por qué eso no ocurre? No lo sé. ¿Ya? Me sospecho, ¿ya? Que así como la superintendencia comenzó operando en papel, o sea, en pleno siglo XXI, alguien se plantea que una nueva institución del Estado comienza operando en papeles, ¿ya? ¿Le parece lógico? ¿Le parece racional? Creo que eso esconde parte de los problemas que tenemos nosotros para poder implementar entonces una forma más ágil, ¿ya? Más efectiva para poder desarrollar nuestra labor. ¿Ya? Ahora sí, el tema de la educación incorpora, ¿cierto?, a los consumidores y es una carencia. ¿Ya? Como instrumento de gestión ambiental definido en la ley 19.300 parece ser débil, ¿cierto? El párrafo que está dedicado es como una expresión de buenas intenciones y nosotros la verdad que no vemos gran, eh, digamos, materialización a partir de ese concepto, aparte de la buena voluntad de quienes entienden que juegan un rol en esto que puede ser el mundo de la educación o no. ¿Ya? Em, pero entendemos que, claro, la educación por sí misma, o sea, explicar cómo son las cosas, requiere adicionalmente una paralela que es la sensibilización. O sea, ¿por qué esto es importante? Porque alguien que ya no está en un marco de educación formal tiene que aprender a hacer las cosas de una manera distinta. Quisiera mencionarles como anécdota, no voy a dar el nombre, pero un vecino mío allá en España, entonces me dice que él no separa la basura, él lo deja todo en resto y él está como orgulloso de no cumplir con eso. ¿Ya? Y claro, siendo una persona mayor, yo le pregunto por qué, o sea, lo encuentro un poco extraño, yo que trabajo en esos temas, él me mira con cierta suspicacia y yo trabajo como en esos temas, me dice, no, es que yo no quiero que ellos sepan cómo yo separo mi basura, porque resulta que algunos de los contenedores tienen tarjetas de acceso, por lo tanto está individualizado quién utiliza, ¿ya?, el acceso al contenedor. Y esa paradoja de control entonces genera también reacciones en la población. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué es necesario eso? ¿Que ¿Ha fallado la educación de explicar por qué? Que una buena iniciativa que era tener esta idea de incentivar un buen uso de esos contenedores termina generando esta clase de reacciones. Para mí es un ejemplo de los problemas de educación que vamos a vivir. No se trata solamente de explicarle a las personas cómo separar, que parece ser el desafío primario. ¿Ya? Hay que ir a romper los mitos de que las cosas no se mezclan después de que se separan, ¿ya? O que es necesario primero separar para que exista una industria que pueda valorizar, pero no podemos esperar que exista un valorizador con capacidad ociosa esperando infinitamente hasta que la gente se decida separar las cosas. Ese esfuerzo de educación es grande, ese es un desafío mayor, me parece. ¿Ya? Y si queremos sobre todo alcanzar las ambiciosas metas que tenemos trazadas en términos de recolección, valorización o gestión integral de residuos. ¿Ya? Pero un aspecto que me parece delicado, ¿ya?, en las definiciones de la ley es que el consumo no tiene sanciones, ¿ya?, asociadas a sus supuestas obligaciones. Porque una obligación que no tiene sanción, no sé si es tan obligatoria, ¿cierto? Por lo tanto, si a los consumidores no los hacemos recipientes de alguna clase de incentivo, ¿ya?, para que cumpla con separar, cumpla con alguna meta, la pregunta es si tiene sentido que todo el resto, ¿ya?, de la industria esté trabajando en esta lógica. Usted me dirá, sí, obviamente, porque hay un aporte en que la industria maneje las cosas por sí misma, hay un aporte, ¿ya?, en que está la responsabilidad extendida, o sea, que la persona se haga cargo por un residuo que se genera a propósito de su actividad. No directamente el residuo generado, ¿cierto? No es que la empresa va a recuperar el
neumático, ya que vendió, el neumático específico, ¿cierto? Le pusieron una identificación, recupero ese, o la caja, el embalaje del producto que yo vendí. No se trata de recuperar lo mismo, se trata de recuperar otro, porque sería muy difícil hacer el seguimiento. Y por eso hablamos de responsabilidad extendida del productor, ¿cierto? Bueno, en esos casos hace sentido, ¿ya? Y por eso la obligación del productor es de organizar y financiar y no recuperar su residuo en particular, no recuperar su neumático, no recuperar su pila, sino que recuperar una pila. Porque entendemos que de esa manera se balancea el sistema, ¿ya? En forma neta opera, llegamos a un neto cero. Y eso debiera ser suficiente, ¿sí? Debiera ser suficiente para neutralizar el efecto de esta actividad. Hay una merma, lo pudiéramos discutir ampliamente respecto a lo que significan esas metas que no llegan a 100%, pero en definitiva parece funcionar. El problema entonces, ¿qué pasa si los consumidores no tienen sanciones asociadas? Yo creo que es bastante problemático. Y bueno, para finalizar, yo hice un pequeño caso de estudio, ya muy simple, ¿cierto? Lo voy a enunciar más bien como monólogo, pero lo podemos ampliar en las conversaciones y preguntas. Y en este caso, no se vayan a imaginar, todo coincidencia con la realidad es mera coincidencia, pero imagínense que nosotros en un lugar bastante despoblado, ya desolado, ¿cierto? Se nos ocurre hacer un vertimiento del orden de unas 20.000 toneladas al año de ropa. ¿Ya? Ropa usada, no le encontramos uso, no le encontramos destino, lo vamos a dejar ahí y pese a que esto está despoblado, en realidad está próximo a una población, ¿ya? La alternativa más obvia, como decíamos al inicio, cuando hablamos de la incorporación de los textiles, es incinerar, pero ¿y de dónde saco capacidad de incineración? Pensemos en una geografía que no tiene grandes necesidades de calefacción. ¿Habrán incineradores disponibles? Muy probablemente no. Y si eso es así, eh, agréguele una complejidad y es que a partir de la alteración de este ecosistema, como ustedes pueden ver, bastante árido, ¿ya? Se generan condiciones distintas, un hábitat distinto y aparece una especie protegida. Entonces, si bien ahora yo estoy pensando en que va a aparecer el decreto que fija las metas y otras obligaciones para textiles, ¿ya? La pregunta es, ¿vamos a poder limpiar esto? Y a mí me queda mucho la idea que en estas condiciones, un caso hipotético como este, no lo vamos a poder limpiar, o al menos no lo vamos a poder hacer tan fácilmente. Porque en estas condiciones, muy probablemente va a plantear que aquí hay un problema, que habría una alteración de un ecosistema alterado, cuando se entiende alterado, pero hay que protegerlo y que probablemente entonces vamos a requerir, por esa razón, por la proximidad de la población, hacer un estudio de impacto ambiental. Y la pregunta es quién lo va a financiar, quién se va a hacer cargo de la logística, la recolección de todo esto de 20.000 toneladas, que es una cantidad enorme de residuos. Me parece que esta clase de problema o esta clase de pasivos no está siendo bien atendido con la ley REP. ¿Se me ocurre quizá alguna alternativa para verlo? Sí, pero de todos modos no es fácil. ¿Ya? Así que con esta reflexión de problemas que probablemente hemos visto, quisiera ir cerrando mi presentación. Agradecer desde ya las preguntas, el tiempo que nos han brindado, esta oportunidad de poder compartir experiencias y digamos el paso tanto por el sector público privado viendo situaciones como esta. Agradecer a Talento Futuro, agradecer a la Universidad Católica de Temuco por la posibilidad de estar acá y sencillamente dejarles acá este QR que Boris les va a explicar bien de inscripción para la próxima charla. Muchas gracias. Gracias Felipe, gracias a todos los que se han quedado hasta ahora. Han habido más de 135 personas conectadas a esta charla, así que muy bien y muy agradecidos por eso. Como decía Felipe, ese QR es básicamente para la inscripción de nuestra próxima charla que tiene que ver con modelos de negocios circulares usando una metodología que la profesora Marcela Ulloa nos va a compartir en 15 días más, en 2 semanas más. Así que para que se vayan inscribiendo desde ya, tienen ya la posibilidad de reservar su asiento, su localidad. Felipe, hay varias preguntas y algunos comentarios también, obviamente, en la sección de preguntas y respuestas. Y voy a hacer algunas que me parecen interesantes, algunas que tienen un tono similar y por lo tanto ahí yo intenté resumirla o complementarla. Hay una que dice, mira, ¿cómo es la experiencia de interoperabilidad institucional, tanto entre organismos públicos como entre sistemas públicos y privados en Europa? ¿Existen modelos o prácticas que aún puedan ser adoptadas o implementadas por la autoridad medioambiental chilena y que debiéramos anticipar en el corto o mediano plazo para Chile? Esa pregunta está excelente, ¿ya? Pero yo no soy especialista en datos, tengo que primero confesarlo. Pero lo segundo que he visto es que no hay buenas experiencias. ¿Ya?
el tema de la interoperabilidad, para estos temas ambientales, quizás en otros temas anda fantástico, pero en lo ambiental, la verdad que nosotros estamos por lo menos siendo referente para España. ¿Ya? Ahí hay que ver y con atención cosas que yo creo que funcionan bien. Por ejemplo, la interconexión que hace la Superintendencia del Medio Ambiente con el tema del impuesto verde, ¿ya? Para las emisiones. Ese tema anda fantástico. Cuando uno cuenta que eso existe, ¿ya? Y que estamos haciendo el monitoreo de emisiones de gas de efecto invernadero sobre los grandes emisores y lo tenemos en línea, oye, suena fantástico. Ellos, en España en particular, que es lo que más conozco, no se lo imaginan porque además la autoridad ambiental está repartida por comunidad autonómica, no tiene una autoridad central para esto. Entonces, además, cada comunidad fija sus propias reglas y no hay entonces una visión que permita de conjunto hacer esto de mejor manera. Yo vivo en una comunidad que tiene muy buenos estándares, pero su población es de 2 millones de habitantes. Entonces, las capacidades que tiene, que son buenas para muchas cosas, para lograr esta cada clase de mejora en los estándares, la verdad que está lejos, ya, está súper, súper lejos. Creo que en ese sentido tenemos que mirar todavía a otros que lideran aún más en esto, porque nosotros puede que estemos cerca de ese grupo. Buenísimo. O sea, a pesar de que tenemos todavía desafíos, ya llevamos varios pasos delante de otras referencias. Hay otra pregunta que me parece interesante también porque da a entender esto de puesta la norma, puesta la trampa o inventada la trampa. Y dice Henry, la otra pregunta era anónima, así que no pude dar la persona, pero Henry Ah, Herrera nos pregunta, hoy en día existe una tendencia a nuevos negocios asociados a la valoración de residuos sólidos donde las nuevas empresas nacen, sin embargo algunas de ellas recepcionan residuos sólidos domiciliarios sin previa clasificación de municipios. Es ujú. así que los RSD llegan al lugar de acopio y en ese lugar in situ son clasificados valorizando solo una mínima cantidad del total, menor al 15% en promedio, y el restante es derivado a un relleno sanitario. Consulta según tu experiencia. ¿Es esta modalidad, a juicio tuyo, una estación de transferencia camuflada con el nombre de empresa de valoración? Uf. Yo creo, claro, si están separando el orden del 15%, 20% para hacer números redondos, claro, es 80% estación de referencia. Cumpliría con el criterio de serlo para todos esos residuos que no son valorizados. Eh, sí, sí, o sea, no sabría cómo explicarlo de otra manera. Es un modelo que tiene ineficiencias porque claramente trasladar el esfuerzo de separación a ese nivel con esa clase problemática es mucho más difícil. Yo recuerdo cuando estaba viviendo en Inglaterra, mi ciudad tenía un esquema de separación que era sencillo, ¿ya? Porque pedía separación de dos residuos, la fracción orgánica y los reciclables. ¿Ya? Y el sistema de fiscalización era simple, porque entonces el recolector, digamos, miraba tu bolsa, que era transparente, ¿ya? Y veía si traía cosas que no deberían estar. Si por alguna razón se te pasó algo en la bolsa equivocada, te dejaba la bolsa ahí y después te multaban. ¿Ya? Por el contrario, si la bolsa estaba aprobada, se pesaba y se guardaba el dato y quedaba registrado si tú estabas efectivamente cumpliendo o no, y ahí entran los estimados, qué sé yo, tú puedes hacer después Big Data, ¿cierto? Mirar si las cosas funcionan o no. Y ahí, claro, hacer una separación después ex situ en otro lugar para valorizar, pero cuando trabajas solo con los reciclables es mucho más simple, mucho más fácil, ¿cierto? La fracción pesada, liviana, separación neumática funciona mucho mejor manera. Pero claro, cuando es todo, es una complicación. Ahora bien, la hoja de ruta, las metas de reciclaje y particularmente la guía que apareció este año para los planes de gestión integral de residuos sólidos debiera entender a evitar este problema, ¿ya? Porque es tentador, ¿no? Es tentador. Oye, Felipe, estamos muy cerca de cumplir los plazos y también respeto a quienes se conectaron y a todos los que tienen que irse a clase también, porque tenemos muchos alumnos del diplomado que están siendo parte de esta charla. Hay una pregunta que tiene que ver con los residuos del mundo de la construcción. ¿En qué situación, si es que tienes tu información legal, se encuentra ese tipo de residuo? ¿Y qué pronóstico tienes para este tipo de residuo de lo que viene en el corto plazo en nuestro país? Uf, la situación, bueno, como en muchos lugares, es bastante incierta porque es un residuo que es más o menos industrial, no termina siendo domiciliario, es voluminoso, no termina siendo peligroso eh, y genera problemas en las grandes ciudades porque cada vez hay que ir más lejos, los sitios se saturan entonces.
Eh, y claro, la necesidad entonces de recuperar materiales a partir de eso para minimizar este impacto empieza a cobrar fuerza, motivado por la escasez, ¿ya?, de sitios de disposición o de rutas para acceder a sitios de disposición. Por lo tanto, ahí, frente a toda esa problemática, ¿ya?, yo diría, la situación es primero un poco incierta de qué es realmente. Tenemos una interpretación nosotros el día de hoy, pero siempre se discute, ¿ya? Lo bueno es que yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar esa gestión, ¿ya? Nosotros debiéramos atravesar por un proceso de mayor tasa de construcción, ¿ya?, derivado de la falta de vivienda. Por lo tanto, debiéramos ver una presión al alza respecto de esta situación, pero lo bueno es que ha habido un trabajo y hay una hoja de ruta de la Cámara Chilena de la Construcción respecto a esto. Por lo tanto, da la idea de que no solo la construcción tradicional, sino que además la construcción industrializada están adquiriendo capacidades para hacer esto de mejor manera, ¿ya? Y en el corto plazo nosotros quizás comencemos a ver que vivienda industrializada se puede hacer con elementos reutilizados directamente de otra construcción, ¿ya? O sea, elementos que se coinciden para ser parte integral de una construcción, pero que después se pueden sacar para ser utilizados en otra construcción directamente. Ya no es separar un ladrillo, quizás separar un marco completo, por decir alguna cosa, ¿ya? Y eso nos debiera ayudar también a hacer una mejor gestión de residuos que están apareciendo, pero también ayudarnos a requerir menos áridos, ¿ya? Que es otro problema que nosotros yo creo que tenemos poca conciencia de la escasez que hay en el mundo de áridos en general, ¿ya? Y que en Chile se ha paliado de alguna manera por las características geográficas, por otras situaciones. Dicho sea de paso, para mi gusto, la noticia ambiental del año que debería llevarse el premio es una que es muy chiquitita, pasa muy desapercibida, y es que este año apareció la norma chilena para la utilización de escorias metalúrgicas como árido en la construcción. Ya, no es para todo, tiene ciertas condiciones, pero permite darle un uso a ese pasivo ambiental que, digamos, tenemos millones de toneladas de escorias que no le estábamos dando ningún uso, que en otros países sí se usan de esa manera, ¿ya? Que hay amplia experiencia, que no da problemas, que tiene características interesantes incluso, y eso debiera entonces motivar también a la baja la presión, ya, sobre la extracción de residuos sobre cuencas que están ya bastante sobreexigidas. Entonces, en el corto plazo, yo creo que vamos a ver cambios interesantes de esta manera, porque ya hay datos suficientes y ahí la recomendación mirar lo que está haciendo la Cámara Chilena de la Construcción, yo creo que ya representa una consolidación de esto. Felipe, muchísimas gracias y solo para cerrar y darle las gracias a todos quienes nos también compartieron este espacio con nosotros, contigo en particular. Hay una pregunta que da don Julio Vilches, que dice, ¿cuáles son los principales desafíos que tendremos como auditores? ¿Y cuáles serán las principales brechas que observar, dado que estamos en el marco del diplomado? Es una buena pregunta para cerrar, darte las gracias desde ya, Felipe, y a todos quienes nos acompañaron. Sí, muchas gracias a todos por las preguntas. Bueno, he intentado hacer lo mejor posible con el tiempo. Si hay alguna cosa pendiente, no duden en ubicarme. Hay redes sociales, que si yo LinkedIn, alguna cosa así, podemos seguir la conversación. Pero atendiendo a esto específicamente, yo creo que los desafíos son dos. ¿Ya? Uno, el tradicional de la auditoría. Eh, Está expuesto a la presión de alguien que quiere cumplir. Si alguien que, o sea, yo entiendo que la mayoría de las empresas, la mayoría de las personas quieren cumplir con las cosas, ¿ya? Pero hay una fracción que no. ¿Ya? Y enfrentado a esa situación hay que tener suficientes cuidados, ya, de que no existan presiones indebidas, de que no existan situaciones comprometedoras en las que uno puede caer inadvertidamente paso a paso. Y ese es un primer desafío, pero que es general. O sea, esto le pasa al auditor REP como le pasa al auditor de, digamos, contable o al auditor de cualquier otra materia. ¿Ya? Hay una cuestión que es particular, ya, que tiene que ver con ley REP, ya, y que tiene que ver con quizás con la auditoría ambiental en general, y aparece fuerte de la mano de la ley de delitos económicos y ambientales. Ya. Dentro del conjunto de sanciones y cuestiones que aparecen ahí, el tema de falsear información o de la utilización maliciosa de información son delitos que pueden llevar pena de cárcel. Entonces, si el involucrado en la generación de esa clase de información, por ejemplo, un auditor que maliciosamente altera un informe para ocultar un incumplimiento, claro que está expuesto. Entonces usted me dirá, bueno, pero ¿cuál es el riesgo si yo no lo quiero hacer? Bueno, la pregunta es con qué estándar se va a valorar. Por ejemplo, si usted se equivoca al digitar. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente la tendencia de la institucionalidad ambiental en Chile ha migrado. Pese a que la ley sigue diciendo que es un esquema de reparación, se ha vuelto un esquema punitivo, castigador.
y que a partir de eso quiere desincentivar el incumplimiento ambiental, que es un poco el modelo anglosajón, que no es el modelo nuestro. Insisto, la ley 19.300 no es eso, la 20.417 tampoco, pero la ley de delitos económicos ambientales sí lo es. ¿Ya? Es un contrasentido, es un choque, es una inconsistencia, es ilógico ya plantear estos dos modelos en simultáneo, y esa tipificación de delito es reflejo de eso. A mí me parece que es complicado porque además la jurisprudencia para esos casos es mala. Y acuérdense siempre el caso de la Polar, donde se sancionó, efectivamente se condenó a la auditora. ¿Ya? Por los estados financieros alterados. Entonces, no se sorprendan de que si hay problemas con algún caso, también se les trate de involucrar dentro de esas cosas y eso implica un alto nivel de profesionalismo, de resguardo, de respaldo de la información respecto de lo que están realizando. Por lo tanto, ahí me parece que vienen desafíos interesantes. Muchísimas gracias, Felipe. Muchas gracias a todos. Con esto damos por cerrada esta actividad. Y nada, dejarlos invitados para la próxima. Saber que cada 15 días más o menos vamos a tener una actividad similar a esta. Viene con Marcela la próxima y ahí la jornada con Marcela vamos a invitar a la siguiente que viene en enero. Así que muchas gracias, Felipe. Un abrazo a todos y que tengan una muy buena tarde. Gracias a todos, un abrazo, que estén muy bien. Un gusto.